Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro ciclo de podcast conmemorando los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. Y hoy conoceremos a parte del equipo del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Quiero saludarlos. ¿Cómo están? Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Felipe, Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, queremos comenzar y al tiro preguntarles en relación a la historia del programa en el territorio, ¿cierto? Estamos muy interesados en conocer cómo se fue gestando esta política pública de reparación desde el día 1 en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Bueno, hola, yo soy María José Andrés, psicóloga clínica, soy la coordinadora y la jefa del equipo PRAIS del Servicio Metropolitano Suroriente. Desde el año 2000, mal no recuerdo, ya no me acuerdo, como 7, 8 años más o menos, ¿ya? Pero siempre he estado vinculada a PRAIS, siempre desde el año 2001 que tengo vinculación con PRAIS. Particularmente en este servicio se ha ido construyendo como por etapas. El PRAIS Suroriente originalmente funcionaba en la comuna de Puente Alto en un sitio, como decirlo, como una oficina, una dependencia, en donde se recibían las solicitudes de los usuarios. Esto tiene que haber sido alrededor de la década de los 90. Se trabajaba paralelamente con el equipo Oriente. En Oriente se recibían muchos usuarios PRAIS hasta que se logró conformar un equipo acá en Suroriente. Y este equipo Suroriente estaba conformado por una coordinadora o jefatura, en ese momento no se hablaba de coordinación, que era Álida Caballero, y ellas funcionaban en una oficina en el CDT, que era una sola oficina, junto con una psicóloga que atendía, y tenían unas poquitas horas de psiquiatra, del doctor García, que ya no está con nosotros porque falleció hace un par de años. Pero en el año, el 15 de julio del año 2005, se inauguró la oficina PRAIS, acá en el Sotero del Río. Y se realizó con una actividad que fue dirigida por ese entonces por el director Pedro Yáñez, en donde se inaugura esta oficina. Esta oficina era una oficina que estaba llena de cachureo, que había que rearmarla, y se construyó en base al aporte de los usuarios junto con el pequeño equipo que estaba constituido, que era la Álida, junto con un asistente social, la secretaria en ese momento, y una psicóloga que tenía media jornada. Y se fue armando en base a incluso el mobiliario, se sacó de excluidos, se fue armando de esa manera. Y había mucha participación de los usuarios. De hecho, ellos tenían una oficina que funcionaba acá como sede de la agrupación. Bueno, posteriormente se logró a través del director conseguir una dependencia en Puente Alto para que ellos funcionaran como agrupación, y ellos se reunían allá para sacarlos un poco acá, y acá se conservara solamente el trabajo que era de PRAIS propiamente, ¿ya? Nosotros actualmente somos un equipo de 9 profesionales, de psicólogos, trabajadoras sociales son todas ellas, secretaria, psiquiatra, médico internista, y quien les habla. Y tenemos una de las poblaciones más grandes a nivel país de población inscrita, alrededor de 76.000 infracciones, lo que tenemos en la actualidad. Eso les puedo comentar respecto a la instalación, y ha sido proceso, o sea, de construcción desde lo físico hasta la construcción que llevamos, desde la madurez que tienen los profesionales en torno al trabajo con las víctimas, al trabajo con el daño transgeneracional, y la construcción de modelos y protocolos que en el fondo han permitido ir mejorando el trabajo del equipo. Así que eso te puedo contar, Felipe. Bueno, un poco complementando a todo lo que ya ha dicho María José,
Mi nombre es Jenny Fredes, soy trabajadora social y llevo más o menos unos 10, 11 años trabajando acá en el programa PRICE, y en el servicio de salud llevo como 20 años, ¿ya? Antes de llegar acá al PRICE trabajaba en la dirección del servicio, en donde estaba encargada de las OIRs, de la OIR del servicio. Entonces, la mirada que yo tenía hacia el programa PRICE siempre fue muy cercana, ¿ya? Sobre todo por todas las conmemoraciones que hacían, movilizaban como harto a los usuarios, se movilizaban harto a los usuarios también como los funcionarios. Si bien es cierto, el programa se veía en ese tiempo, en los tiempos que yo estaba trabajando allá, un poco escondido, que no se sabía mucho lo que hacía el programa, pero sí, cuando se hacían las conmemoraciones, tal vez eso servía como para poder mostrar el trabajo de ello que se hacía acá. Siempre se mantuvo como el contacto, sobre todo por el interés que movía a los gremios. El gremio, la FENAT, la FENPLUS, están altamente involucrados en lo que pasa acá, sobre todo por una funcionaria que fue detenida desaparecida, la Reinalda Pereira. Ella tiene un monolito en la plaza, entonces también eso ayuda a convocar y a tener la cercanía entre los funcionarios del programa PRICE. Eso es lo que yo te puedo contar. Estoy feliz de trabajar acá, se me dio la oportunidad de venirme, y desde que estoy acá, de verdad que ha sido, para mí siempre es como un año que llevo. Eso te puedo comentar. Muchas gracias por traer la experiencia de cómo el programa se ha ido instalando en el territorio, ¿cierto? Y también preguntarle en relación a qué pasa con ustedes desde el ámbito profesional y sobre todo personal en el estar en constante contacto con personas que fueron víctimas de violación a derechos humanos en dictadura. Bueno, mi nombre es Ignacio Fernández, psicólogo clínico de acá del equipo. Trabajo desde el 2015 en este PRICE del Servicio de Salud Suroriente. Y bueno, bonito escuchar la pregunta, cómo respondieron antes las compañeras y su recorrido por acá, ¿no? Y en torno a la pregunta que nos señala Felipe, yo creo que la incidencia, bueno, por un lado tiene como un elemento clínico, y con clínico no me refiero solo a psicológico, sino el encuentro con las personas y las posibilidades de que hayan apertura. Yo creo que tener en escucha, ¿no? Que las cosas, así diciéndolo coloquialmente, pueden cambiar, es decir, que una persona puede encontrar alivio y enlaces con otros y otras. Tener eso como horizonte permite trabajar en un lugar donde nos toca tan de cerca la violencia y sus impactos. Ahora eso creo que nos exige a tratar de sostener continuamente los espacios grupales, digo, no solo para los usuarios, las usuarias, sino también entre nosotros y nosotras, de cómo nos acompañamos y cómo nos sostenemos en momentos críticos. Ahora, bueno, lamentablemente vivimos un tiempo en que la violencia se ha recrudecido nuevamente. Lamentablemente nunca ha acabado, ¿no? Desde dictadura, pero está nuevamente muy, muy intensa, y uno escucha y siente, ¿no? Cómo los pacientes, las pacientes se afectan, se retraumatizan, y como uno también, y de repente esa esperanza que dije al principio decae. Y ahí la importancia de la grupalidad, pues, ¿no? De sentir que las cosas pueden cambiar y que con el trabajo, estudiando, con el trabajo, enlazados con otros, tiene incidencias por puntuales que sean. Yo creo que esa faceta es esperanzadora, sin caer en ilusiones, ¿no? Y también como no estamos implicados solo como trabajadores de PRICE, que ya es harto, sino también como ciudadanos, en nuestras múltiples facetas, es decir, en un orden político de la vida, y no me refiero a partismo político, sino a que habitamos en un mundo entre personas, y entre personas podemos lograr avances, o alivios, que la vida sea más equitativa, más justa, tanto en cómo se sienten las personas, cómo nos sentimos y cómo nos movemos por las ciudades y pedacitos de este país. No sé, eso se me ocurre.
Yo quería complementar un poco y agregar el tema también de lo que tocaba Ignacio, que tiene que ver con el reconstruir esas confianzas. Ha sido un proceso largo a través de los años, uno que ya lleva hartos más años, ha visto una evolución en eso, ¿no? Desde el comienzo, en donde uno trabajaba con las víctimas más directas, no las afectadas que habían vivido los hechos en carne propia. Ahora estamos trabajando con otra población también, o sea, la población por el daño transgeneracional, a eso me refiero. Pero en ese proceso del que el otro confíe, ¿no? Ha sido un proceso que ha implicado también mucho desgaste para nosotros como profesionales, porque por un lado ser parte del mismo Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo te significa eso y cómo se representa eso para el paciente o para el usuario, ¿no es cierto? Es un trabajo que toma mucho tiempo. Creo que la ventaja por lo menos yo hablar de este equipo, es que es un equipo que tiene una larga permanencia, estabilidad, que lleva años, ¿no? Que ha habido poca rotación y la gente ya en el fondo nos ve como con una cultura, ¿no? Ya nos reconoce. Y yo creo que eso ha ayudado bastante en el tema de la reparación. Acá se trabajan, acá hay un conocimiento cabal de las situaciones, de los casos por parte de todo el equipo. Los casos no se ven de forma individual, se ven en el trabajo del equipo, ¿no? Que para nosotros es la intención, ¿no? Estamos hablando de un equipo que pretende, ¿no? Que aspira a lograr algo de reparación. Porque sabemos que la reparación no está en nuestras manos, es solamente una parte de la reparación. Y bueno, y es importante también hacer notar de que para nosotros es muy importante estar en un constante perfeccionamiento respecto de estar todo el tiempo en estudio, todo el tiempo en el análisis de caso, ojalá tratar de supervisarnos entre nosotros mismos como una forma también de cuidarnos, ¿ya? Eso creo yo que ha permitido también sostener, porque finalmente, si bien es cierto, en todos los grupos humanos hay conflicto, hemos tenido las herramientas para poder subsanar esos conflictos. Y eso creo yo que le da un gran valor al trabajo que uno puede hacer con la gente. Y que es lo gratificante para uno, y te lo digo por mí, para mí es lo más gratificante es sentir de que puedo lograr un cambio positivo en otro ser humano. Eso es lo que yo aspiro. Sí, a mí me gustaría comentar un poco desde la mirada del trabajo social cómo ha sido el trabajo con las víctimas de la dictadura, que en realidad no me gustan entrar las víctimas. En realidad nuestro trabajo es crucial en tanto nosotros somos como de primera línea que hacemos los ingresos y desde ahí nosotros tenemos que lograr establecer como la confianza, manejar ciertas temáticas que el usuario cuando llega acá en específico, un usuario bien específico, da como por sentado que uno maneja toda la historia y todo lo que se manejó en ese tiempo de la dictadura. Entonces, es un largo proceso que uno tiene que hacer también con el estudio, con conocer más sobre ciertas siglas, ciertas cosas, ciertos lugares. Entonces, yo creo que es un aprendizaje que uno vive a diario y que, bueno, a mí el otro tema que me gusta harto es el tema de la memoria. Entonces, generalmente nosotros estamos haciendo hoy día, generando, bueno, antes de la pandemia, generando vínculos súper estrechos con el usuario en donde podemos hacer memoria en los actos conmemorativos y donde se ve el trabajo en comunidad. Un trabajo colectivo bien bonito y que participan los usuarios, las usuarias, nosotros como funcionarios y también el funcionario Price y también el funcionario de la red de salud suroriental. Y solamente quería recalcar algo que para nosotros fue vital en algún momento, fue cuando nosotros descubrimos
de que finalmente la unidad Price, como oficina, ¿no es cierto?, era donde venían los usuarios. Pero después en un análisis dijimos, bueno, hay gente que no puede venir a la unidad, no puede venir acá, pero que requiere intervención, requiere reparación, requiere ayuda técnica, requiere apoyo nutricional, etc. Y entonces ahí, y creo que es una particularidad, yo no sé si se habrá definido, yo lo he compartido con los otros colegas del otro equipo, pero el hecho de tener un programa de ayuda postrado, Price, creo que nos ha ayudado en el sentido de que nos permite nosotros como equipo ir a la comunidad, porque la reparación no solamente desde el usuario hacia acá, sino que nosotros como equipo hacia la comunidad. Eso quería señalar. Sí, muy cortito, que asociando con lo que mencionaban las compañeras a propósito de trabajar en una parte del Estado y también con los trabajos de memoria que decía la Jenny, yo creo que un trabajo continuo que hacen los diversos integrantes del equipo es como captar que uno trabaja en el sector público, pero no es el Estado, es decir, no una identificación al Estado. Y eso permite trabajar, porque justamente es súper valioso, como decía la María José, que la restitución, la reparación, venga de una parte del Estado con trabajadores que trabajan en el Estado, no esta dimensión total del Estado de la dictadura. Yo creo que sostener eso es una cuestión fundamental. Y a propósito de la memoria y la historia, y de la pregunta en torno al impacto a propósito de trabajar con los efectos de la violencia extrema, yo creo que estos espacios como el Price, los trabajos que se van haciendo, ya sean espacios públicos, cuando hacemos trabajos de memoria más comunitarios, o en los boxes, en la clínica, esto mismo, un podcast, son conversaciones, en el fondo es por esencia antiviolento, en tanto puede emerger la palabra y puede emerger la historia. Y yo creo que esa cuestión es fundamental y no se puede frenar, ¿no? Nadie nos puede quitar, al menos en esto, la palabra y encontrar la historia, y que se levanten las voces de los que muchas veces no se les ha escuchado. Eso ya es elaborativo en sí, yo creo que tenerlo en mente, en escucha, ayuda a continuar. Eso se me ha ocurrido. Súper. Bueno, también quería preguntarle lo siguiente. Han pasado 30 años desde que comienza el programa, ¿cierto? Después del hallazgo de las fosas de Pisagua, y comienza a instalarse en distintos años, en distintos periodos el programa a nivel nacional, pero esto se contrasta también con un nuevo episodio de nuestro país donde en la mesa se vuelven a hablar de derechos humanos, se vuelve a hablar de violación a derechos humanos con harto fervor. No digo que no se habló antes, sino que estamos conscientes de que en este último tiempo se han agudizado ciertos momentos y relaciones sociales, políticas. ¿Qué les pasa a ustedes como protagonistas de una política pública de reparación, atendiendo a estas personas, pero también entendiendo que existen otros actores quizás más jóvenes que vienen y están interesados en conocer acerca de lo que significa la reparación, acerca de lo que significa estar vinculado a violación a derechos humanos? ¿Qué le dirían a aquellas personas que están conociendo esta temática actualmente? Bueno, nosotros hace años tenemos tenemos la posibilidad de tener acá alumnos en práctica, ¿no? Constituirnos como un centro también de formación, de transmisión en el fondo, de transmisión, porque finalmente nosotros vamos a pasar y van a venir otras generaciones. Entonces es importante transmitir, ¿no? Transmitir la experiencia, así como la memoria, pero también el trabajo a través de los años y de las experiencias. La situación actual me genera a mí sentimientos encontrados. Es como un poco cuando Ignacio dice, bueno, aquí podemos hablar, pero hay espacios en donde finalmente a uno no se le permite hablar, y eso genera como un dolor, ¿no? Y uno también como que se siente un poco representado por el usuario, ¿no? En el sentido de que otros años, ¿no es cierto?, nos han vetado a lo mejor alguna actividad y uno se siente de alguna manera censurado, ¿ya? Pero, ¿qué le diría yo a los otros? O sea, creo que
este es un programa que no se debe detener, así muera el último, porque el tema de derechos humanos es un tema que es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Y que se debe ampliar y extender. Quizá en este ámbito estamos ahora, pero siempre van a haber ámbitos en los cuales se va a tener que trabajar. Y yo, si tuviese la posibilidad de transmitirlo al Estado, les diría que incluyan la cátedra, ¿no? Incluyan en la academia ramos de carácter casi obligatorios en términos de temas de derechos humanos, de ética y valores, ¿ya? Sí, cortito, ¿no? También comparto los comentarios de María José. Pienso que el problema, el riesgo de cosificar al otro, es decir, de quitarle la calidad de persona a una persona, no es un problema del pasado, como ha quedado demostrado ahora, y lamentablemente demostrado ahora desde la violencia actual, y ahora en el mismo Gualmapu. Y de alguna manera eso nos convoca, ¿no?, a que el reconocimiento del otro es un trabajo continuo, no solo racional, sino sensible, es decir, que el otro es tan persona como uno. Y esa cuestión yo creo que hay que mantenerla, hay que recordarla siempre. Es un trabajo activo, de enlace al semejante, al otro, que lamentablemente en los escenarios donde hay estas estructuras de poder tan brutales, ¿no?, en su diferencia, favorecen que se olvide que el otro es persona, ¿no? Y es un riesgo que portamos como sociedad, es terrible, ¿no? O sea, no es un riesgo que está solo en el exterior, en el otro, ¿no? Es un riesgo que nos habita como sociedad. Entonces, por eso tener en mente que el otro, y decirlo, ¿no?, que el otro es otro, que es una persona, y por eso basta para cuidarla y para que nos cuiden, es algo que nos va a interpelar siempre, pero que tristemente se puede olvidar. Por eso requiere un trabajo activo, triste y terroríficamente. Hola. Bueno, lo que yo quisiera agregar, aparte de lo que han dicho mis compañeros, tiene que ver con el tema de que estos atropellos a los derechos humanos han cambiado como de personas, pero no en la forma en que se ha hecho todo esto. Lo que yo siempre me provoca este desencuentro en el tema de que si no se ha hecho justicia para acá, hoy día hay que luchar con más fuerza y conseguir la justicia que viene de años, de 40 años para atrás. Entonces tenemos que trabajar, que no se olvide el tema de la memoria. Siento que son las nuevas generaciones de todos nuestros usuarios que están ingresados, los que hoy día están luchando. Entonces, con más fuerza tenemos que mantener este programa vivo, difundirlo y trabajar con más fuerza el tema de la memoria y de la justicia sobre todo. Excelente. Bueno, quiero agradecer a cada una y uno de ustedes por haber transmitido en este espacio la experiencia del programa en la zona, lo que le pasa a ustedes también como profesionales, y nos estaremos encontrando en una segunda oportunidad. Así que nos vemos. Gracias. Gracias, Felipe. Chao, Felipe. Muchas gracias por el espacio. Súper.